Hola chicas, pues aquí estamos otra vez y hoy vamos a utilizar estos paneles tan bonitos que encontramos a veces en las tiendas de patchwork y no sabemos qué hacer con ellos. Hoy os voy a dar una idea sobre qué hacer con estos paneles. En este caso vamos a hacer un cojín manta. Es un cojín cuyo relleno va a ser la propia manta. Es un regalo ideal para mayores y para pequeños y vais a ver que es muy sencillo de hacer. Venga, vamos a por ello. Para la labor de hoy vamos a utilizar este pequeño cuadrito de patchwork con el que vamos a hacer el cojín. Esto va a ser la parte principal. Y luego vamos a emplear pues unas telas coordinadas con los dibujos que vienen también de la misma colección y otros pues lisos o marmoreados. Esta de aquí, la última, la vamos a emplear para la trasera del cojín. Vamos a necesitar también una bota para acolcharlo y por supuesto una manta de coralina. Esto es tela de coralina, que es así muy suavita y nos va perfecto para hacer la manta. Para preparar nuestra manta yo he cogido un trozo de tela de coralina que como tiene 1,50 m, pues va a ser una manta de 1,50 m por 2 metros. Y lo único que haremos va a ser preparar un pequeño remate en el borde. Yo suelo coger el trocito de aquí y simplemente pulir esto para que no nos queden los pelillos, pulir el borde, volverlo 1,5 cm aproximadamente y pasarle un zigzag amplio a la máquina, simplemente. Y con eso ya rematamos y nos queda el borde de la manta hecho. Podéis hacerlo simplemente en los dos lados del corte y los extremos pues yo creo que ya quedan perfectamente rematados así de natural como viene la tela. Vamos a preparar el remate de la manta y para ello seleccionaremos una puntada de zigzag lo más amplia que nos permita nuestra máquina. En mi caso vamos a ponerla con una separación de 4 milímetros o 4,5 y una amplitud también de 4,5 o 5. Y simplemente haremos el zigzag de forma que tengamos una puntada dentro y una puntada fuera del dobladillo. Como el relleno de nuestro cojín va a ser la propia manta, no tenemos que tener una medida estándar para que nos quepa un relleno de cojín, puesto que va a ser nuestra propia manta. Así que vamos a hacerlo un poquito a la medida que a nosotras nos convenga. Yo lo que voy a hacer primero va a ser recortar el cuadrado con una distancia, el estampadito, con una distancia de 1 centímetro a todo alrededor para luego coser unas tiras y darle un poquito más de color y una labor un poquito más elaborada. Y ahora vamos a coger estas 3 telas coordinadas y vamos a preparar unas tiras de 5 centímetros para poner un marquito alrededor. Cuatro tiras de cada color vamos a preparar. Vamos a hacer un pequeño log cabin que consiste en ir poniendo tiras alrededor de distintos colores para hacer como un marco. Vamos a utilizar estas 3 que tenemos aquí y vamos a empezar por las setas. Empezaremos cosiendo uno de los lados. Cuando ese lado esté terminado, lo coseremos hasta aquí. Completaremos este lado desde el principio, desde la cenefa. El siguiente empezaría desde el extremo. Así que vamos a ir cosiendo poquito a poco. Primero este lado hasta cubrir este lateral, luego comenzamos y desde el principio hasta el final del cuadro y posteriormente así. Y así vamos a ir completando todos los colores. Y ahora vamos a empezar con nuestra labor de log cabin. Vamos a colocar nuestra cenefa de setas sobre el cuadradito que tenemos y con una puntada del 2,5 más o menos y a la distancia de la pata de la máquina o si preferís pues 1/4 de pulgada o la referencia que vosotras tengáis.
Abriremos la costura con las manos, con las uñitas un poco, y cogeremos la siguiente tira. Esta siguiente tira la vamos a situar sobre la anterior, en el extremo y siguiendo por el cuadro de color. Luego cortaremos este exceso de tela que tenemos. Así perfectamente alineado y a la misma distancia. Repetimos la operación, abrimos las costuras. Ahora ya podemos, si queremos, cortar este exceso a la medida y abrir nuestras costuras. Y vamos a continuar con el tercer lado. Hacemos lo mismo, cortamos el exceso y abrimos las costuras. Y vamos a hacer el último tramo que nos queda. Y ya tenemos el primer marco con las setas. Vamos a ir al siguiente. Bueno, pues ya le pasamos una pequeña plancha a esta primera fase que ya tenemos cosida. Y ahora vamos a ir con el otro cuadrado de alrededor. Lo vamos a meter en amarillo. Empezaremos por el mismo lado que habíamos empezado antes, que en este caso veis que hay un ladito un poco más corto y este será en el que tenemos que empezar. Es decir, vamos a empezar poniendo esta tira y así sucesivamente las demás, igual que hemos hecho en el anterior. Y después haremos con la tira roja. Primero completaremos el recuadro amarillo y luego el recuadro rojo. Vamos a la máquina. Pues vamos a por el amarillo. Y ya hemos terminado el amarillo, vamos a por el de florecitas rojas. Bueno, pues así nos queda una composición muy bonita y muy alegre, y vamos a preparar el sándwich con el acolchado. Que vamos a hacer un pequeño acolchado y luego ya el relleno, que va a ser nuestra manta. Colocamos la trasera, que la he elegido de este color para que quede disimulada con la manta. La situamos perfectamente. Y la bota. Damos la vuelta. Vamos a recortar todas las piezas a la misma medida, que nos queden exactamente iguales. Y vamos a coser alrededor, dejando un pequeño huequecito en uno de los laterales para darle la vuelta. Así que cosemos las tres capas, que sean derecho con derecho, la parte exterior con el dibujo, la trasera y la bota. Vamos a seleccionar una puntada un poco más larga, sobre el 3,5, porque ya tenemos un acolchado y dos capas. Y vamos a empezar por una esquina, dejando un huequito de unos 10 centímetros en el centro de este lado y ya todo alrededor. Haremos aquí un remate y continuaremos dejando un pequeño hueco para darle la vuelta. Y ya está listo para darle la vuelta. Pues ya tenemos todo cosido, salvo este pequeño hueco para darle la vuelta, y vamos a rebajar las esquinas cortando los piquitos para que nos gire todo mucho mejor. Y ahora por el hueco le vamos a dar la vuelta entre las dos telas. Le vamos a sacar bien todos los piquitos desde dentro.
Y ahora coseremos a mano este pequeño hueco por el que hemos dado la vuelta. Así, metemos hacia adentro y con una puntadita escondida coseremos este pequeño trocito. Si queréis también lo podéis hacer a máquina porque luego va a quedar tapado, o sea que tampoco es imprescindible que sea muy oculto porque luego lo vamos a coser a la manta. Pero antes de eso vamos a pasarle un pequeño acolchado. Así que vamos a reseguir estas líneas de los cuadrados a la máquina para que quede un pequeño acolchadito y que no se nos desplacen todas las piezas. Lo vamos a planchar y le vamos a colocar unos alfileres para hacer este acolchado. Vamos a la máquina. Vamos a empezar desde la parte interior hacia la exterior, acolchando todas las líneas con una puntada larguita sobre el 3,5 y por la propia costura. Y ya vamos a hacer el cuadrado exterior. Y ya tenemos todos los cuadraditos hechos. Pues ya tenemos nuestro cojín acolchado con esos cuadraditos que le hemos hecho y ya solo nos queda aplicarlo a la manta. A mí me gusta colocarlo en una esquina. Hay quien lo coloca en el centro, pero a mí me gusta colocarlo en una esquina. Así que vamos a colocar en una de las esquinas, en el extremo inferior, boca abajo y con el dibujito así hacia arriba. Vamos a colocar en el extremo y lo vamos a coser al borde haciendo una U, colocando esto así cosidito, pero bien al extremo para que nos dé muy bien la vuelta luego el cojín. Y vamos a la máquina a coser esta U. Pues vamos a colocarlo así con cuidado porque tenemos muchísima tela y vamos a desplazar nuestra aguja lo más a la derecha que podamos y una puntada muy larguita, la máxima que nos deje nuestra máquina. Vamos a insistir con un pequeño remate en la esquina para poderle dar bien luego la vuelta y que no se nos descosa, y vamos a coser bien al bordecito. Bueno, pues ya lo tenemos cosido sobre la manta y solo nos quedaría darle la vuelta. Se puede hacer doblado, pero ahora os lo enseño rápidamente y luego en un plano más general. Damos la vuelta a la manta y nos va a quedar dentro, formando el relleno todo el cojín. Lo haremos dobladito. Y así nos quedaría. Bueno, pues aquí veis cómo nos ha quedado un cojín precioso, muy grande y muy alegre pues para una habitación infantil. Si utilizamos otros estampados o hacemos otro tipo de labor, podemos emplear la misma técnica para hacer el cojín manta y sería pues para una persona más mayor o para ambientar pues un salón o lo que nosotros queramos, que es ideal para ponerlo en el sofá del salón, que es pues muy cómodo y muy útil. Como veis, aquí tenemos la manta, que como es tan grande casi no hay manera de enseñarla. Le daríamos la vuelta al cojín y ya tendríamos nuestra manta extendida. Y de la misma manera doblaríamos la manta, le volveríamos a dar la vuelta al cojín y tendríamos nuevamente nuestro cojín y la manta recogidita en él. Así que bueno, espero que os haya gustado la idea, que seguro que acertáis con este regalo. Venga, hasta la próxima, chicas.